La escultura al lado del Mercado Central en Zaragoza es la escultura de César Augusto, que es el Augusto de Prima Porta, el fundador de la Zaragoza romana. Este tipo de escultura es el retrato imperial de pie, que posteriormente se convertiría en el prototipo utilizado por todo el imperio. Lo que quiere decir es que, más allá de ser el retrato del emperador, es un instrumento de propaganda política. César Augusto era exactamente como lo vemos hoy en la escultura. No, ni de cerca. De hecho, Suetonio, biógrafo e historiador romano, decía que César Augusto poseía una rara belleza. Tenía unos ojos vivos y brillantes, tenía dientes pequeños, blancos y desiguales, el cabello ligeramente rizado y algo rubio, las cejas juntas, las orejas medianas, la nariz aguileña y puntiaguda y la tez entre morena y blanca, corto de estatura. Así que es de esperar que el artista desconocido que realiza la escultura de César Augusto, en vez de inspirarse en la descripción de Suetonio, se termina decantando por la del Doríforo, que es un joven en máximo desarrollo de su fuerza muscular, sin ningún rastro de niñez. El Doríforo, en el portador de lanza de Policleto, Policleto se alejará en ese momento de los modelos griegos por su fidelidad a los rasgos fisonómicos, y es esta escultura la que toman como modelo para hacer la escultura de César Augusto. Las similitudes entre ambos es la postura del contraposto, que se apoyan en la pierna izquierda y doblan la derecha, creando una diagonal entre los miembros tensos y relajados. Pero las diferencias es que el Doríforo aparece desnudo, pero el emperador, al ser el guardián de las tradiciones, aparece vestido y no desnudo como un atleta. El nombre de la escultura es Augusto de Prima Porta, porque fue encontrado en la villa de Livia, la mujer de Augusto, en la zona de la Prima Porta, que es la entrada norte de Roma. Era una posición estratégica por la presencia de minerales y la confluencia de caminos. Fue encontrado en una excavación que se hizo en 1863. Al inicio, la escultura estaba pensada para exhibirse contra la pared, por eso todo el énfasis está en el frente, los lados estaban poco cuidados y el dorso ni siquiera estaba terminado. Los pies descalzos es la representación tradicional del mundo clásico de los dioses y los mortales deificados. Los antiguos romanos, al igual que los antiguos griegos antes de ellos, pensaban que andar descalzo por el suelo requería una resistencia sobrehumana al dolor. En la obra original, la escultura no iba descalza, iba calzado de jefe del ejército, y la copia descalza debió ser realizada posterior a su muerte y divinización. Se supone que en la mano también, en la mano derecha, llevaba una corona de la victoria que mostraba a sus tropas. Hay distintos tipos de retratos imperiales. En este caso es un toracato, que es un jefe militar en actitud de pedir silencio para arengar al ejército. En la parte superior de la coraza vemos a Caelus, al dios del cielo, cubriendo a los hombres con el manto de la bóveda celeste, arropando al mundo y a los mortales. Después vemos a Helios, el dios del sol, que es la estrella de la mañana, ascendiendo en su cuadriga tirada por caballos, trayendo la luz y el calor al universo. Del lado derecho vemos a Aurora, que salía desde su hogar al borde del océano para rodear el mundo y anunciar a su hermano Helios, el sol. Porta una copa de rocío y una antorcha de fósforo en el disco solar. Además vemos al lado de Aurora a la diosa Venus, que es la diosa del amor, la belleza y la felicidad, que Julio César, su padre adoptivo, el padre adoptivo de César Augusto, su tío abuelo, la adoptó como protectora. En el centro de la coraza, a los lados, podemos ver a Hispania en el lado izquierdo, sentada y afligida, lleva una espada en la mano representando la pacificación de la zona y la victoria contra cántabros y astures. Del otro lado, del lado derecho, vemos a la Galia con actitud de derrota, mostrando los típicos atributos de guerra, la trompeta, la insignia gaélica en forma de jabalí y una espada envainada, todo inútil, que hace alusión a la campaña militar que fue muy dura, pero finalmente fueron sometidos. En la parte inferior vemos a los dioses Apolo y Diana, que son los dioses por los que Augusto tenía especial devoción. Apolo aparece con su lira, característica del espíritu cultivado y montado en un grifo. Apolo es asociado con el arco, la música y la adivinación. Era la creencia generalizada de que Apolo había ayudado a Augusto en la batalla de Accio contra Antonio y Cleopatra. Del lado derecho está la diosa Diana, cabalgando sobre un ciervo, su animal sagrado, llevando un carcaj de flechas.
es la diosa nacional romana, opuesta a las divinidades extranjeras, y reina del Monte Aventino, una de las 7 colinas sobre las que se construye la antigua Roma. Está vinculada a la plebe y protectora de los niños también de la nueva generación de romanos que vivirán la Pax Augusta, que es este periodo de paz durante el imperio de Augusto. En el centro, debajo de la coraza, vemos a Telus, a la tierra, en Roma Terra Mater, y está recostada con el símbolo de la fertilidad, la cornucopia o corno de la abundancia, por el que la humanidad recibe los frutos de la tierra. Además, se ve con 2 niños que son Rómulo y Remo. En el centro vemos a 2 hombres vestidos de militares, uno de militar romano y el otro de guerrero bárbaro. El guerrero bárbaro que está a la derecha es Frate, está alzando un estandarte de la Legión Romana con el águila reglamentaria para devolverla a Roma. En este caso a Tiberio, que es el hijo de Livia, la esposa de Augusto, es su hijastro, con la que se casa con Livia cuando ella está embarazada, así que fue una unión bastante controversial. En esta representación de la coraza, Tiberio está recibiendo de las manos del emisario del Imperio Parto un estandarte de la Legión Romana coronada con el águila reglamentaria. Los partos se quedaron con los estandartes de las legiones luego de la primera derrota de Craso en el año 53 a.C., en la batalla de Carras, por el control de Armenia, situada entre los 2 imperios. La segunda derrota fue al mando de Marco Antonio, que fue derrotado en Frata, lo que sería la actual Rumania. Partia sería el noroeste de Irán. En el año 20 a.C., Tiberio, en calidad de diplomático, recupera los estandartes y Augusto utiliza la devolución de los estandartes como una propaganda política, una victoria simbólica de sumisión de Partia a Roma, aunque en el pueblo la verdad que había más de uno que no era partidario de la diplomacia queriendo una victoria real de una batalla real. Independientemente de eso, Augusto, como gran estratega de la propaganda, celebra esta victoria con esculturas como la de Augusto de Prima Porta. Y la construcción del templo de Mars Ultor, del Marte Vengador, que se construye justamente para albergar estos estandartes recuperados. Las sombreras son unas esfinges aladas tradicionales de la iconografía clásica que a menudo acompañan las alegorías militares. Actualmente la escultura está exhibida en los museos del Vaticano. Esta copia que tenemos en Zaragoza llega a la ciudad por una campaña que comienza Mussolini, una campaña propagandística que comienza con su intención de querer recuperar para Italia y para sí mismo también los viejos laureles imperiales. Por eso desarrolla un proyecto de difusión por el bimilenario del emperador Augusto. Hace exposiciones, un relanzamiento de excavaciones arqueológicas y una inauguración de la Mostra Augustea de la Romanità en 1937. Mussolini quiere ser identificado con la figura de Augusto y manda hacer decenas de copias del Augusto de Prima Porta para enviar a los lugares y ciudades europeas fundadas o estrechamente ligadas con el emperador. La escultura que tenemos hoy viajó desde Génova a Barcelona en barco, llegando a Zaragoza en junio de 1940 y se coloca en la Plaza Basilio Paraíso con la inauguración del alcalde Juan José Rivas Bosch. En 1950, por reformas en la plaza, se traslada a la muralla cerca de la Torre de la Ciudad, mirando hacia la iglesia de San Juan de los Parientes. Luego, al zaguán del ayuntamiento, de vuelta a la Plaza San Basilio de Paraíso y finalmente en los 80 se instala frente al Mercado Central donde está hoy. Y por último, para los que se preguntan cómo era o cómo es la escultura original, si era tan imperial y majestuosa como la que vemos ahora en Zaragoza al lado del mercado, esta es la original policromada, muy muy diferente a la que vemos hoy.